En esta clase estaremos viendo una de las técnicas de investigación de campo. Es la entrevista. Es una de las formas de recopilar la información. Para esto, en nuestra investigación, la muestra deben ser personas. Los temas que estaremos viendo son el concepto, los tipos de entrevista y ejemplos de entrevistas. La entrevista es un intercambio de opiniones mediante una conversación que puede darse entre dos o más personas. Todas las personas presentes en la entrevista dialogan sobre un tema. Dentro de una entrevista existen dos roles. El entrevistador, que es el que dirige la entrevista y realiza las preguntas. A su vez da inicio y fin a la entrevista. Y el entrevistado, que es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. El fin de la entrevista es recolectar determinada información u opinión. Los tipos de entrevista pueden ser la entrevista estructurada. En ella se hacen preguntas previamente preparadas. Por esta razón, el entrevistador tiene una libertad limitada a la hora de realizar estas preguntas. Generalmente se le entregan al entrevistado con anterioridad para que él se pueda preparar. La ventaja de la entrevista estructurada es que la información es fácil de interpretar y favorece, por lo tanto, el análisis posterior. Y el entrevistador no requiere de mucha experiencia en la técnica, ya que sigue un cronograma de preguntas. La desventaja es que posee limitaciones a la hora de profundizar en un tema que pueda surgir por la respuesta a una de las preguntas. No permite que el diálogo fluya de manera natural. La entrevista no estructurada o libre es el otro tipo de entrevista. Es flexible y abierta. No existe un objetivo de investigación que se rija por preguntas. No se espera que las respuestas posean cierta profundidad a un contenido ordenado. En este tipo de entrevistas, el entrevistador es el encargado de elaborar las preguntas. No debe seguir un cronograma. Depende de las respuestas del entrevistado cómo va fluyendo el diálogo. Este tipo de entrevista se subdivide en entrevista en profundidad, entrevista enfocada y entrevista focalizada. Las ventajas de este tipo de entrevista es que al ser libre el clima es ameno y se profundiza en los temas de más interés que van surgiendo y permite la repregunta. Es si el entrevistado hizo mención a algún tema de interés. Las desventajas es que como los temas suelen expandirse, es más costosa de realizar por el tiempo empleado por parte del entrevistador y requiere una gran técnica y experiencia por parte del entrevistador para tener argumentos y opiniones y poder profundizar en el diálogo. Los ejemplos de entrevistas son la entrevista laboral, se utiliza para aplicar a un puesto de trabajo. Antes de acceder a la entrevista de trabajo son solicitados algunos pasos e información previa, como la entrega de cartas de recomendación, currículum, etc. Interviene la persona que solicita el puesto de trabajo y algún representante de la empresa o institución. A veces son varios los entrevistadores. O sea, las entrevistas pueden ser también individuales o grupales. Existen las entrevistas tipo panel en la que hay varios entrevistadores para un solicitante, o a veces los paneles entrevistan a varios solicitantes a la vez. También están las entrevistas periodísticas. Son utilizadas como medio testimonial para dar credibilidad a cierto reportaje o análisis. Pueden ser previamente programadas o pueden surgir de improviso. Existen distintos tipos en esta clase de entrevistas. Están las entrevistas de opinión,
Se busca conocer las opiniones del entrevistado. Muchas veces no se realizan preguntas, solo comentarios para que el entrevistado oriente sus ideas hacia un determinado tópico. Las entrevistas informativas. Aquí el entrevistador intenta conseguir información que desconoce. No tiene conocimientos previos del tema, sino que los adquiere a medida que avanza la entrevista. Y las entrevistas interpretativas. El entrevistador tiene conocimiento sobre el tema de discusión y sus preguntas son tanto informativas como interpretativas. Otro ejemplo de entrevista son las entrevistas clínicas. Son aquellas que se dan entre un profesional y un paciente. Su objetivo es obtener una noción de las patologías que sufre el paciente. Estas entrevistas suelen ser breves y concretas. Y además el profesional debe formular las preguntas con sensibilidad humana, etcétera, de manera que el paciente se sienta cómodo y pueda continuar las visitas médicas sin interrumpirlas. Generalmente suelen ser encuentros planificados. En esta clase estuvimos tratando una de las técnicas de investigación de campo, la entrevista, que es uno de los instrumentos de recolección de datos para el método cualitativo de análisis de resultados. Aprendimos que la entrevista tiene dos roles: entrevistador, que dirige la entrevista, hace las preguntas, da inicio y fin a la entrevista, y entrevistado, que se expone voluntariamente al interrogatorio. Aprendimos también los tipos de entrevista: estructurada, que tiene una libertad limitada, información fácil de interpretar, favorece al análisis posterior y el entrevistador no requiere experiencia. Son preguntas prediseñadas. Y la no estructurada o libre, que es flexible y abierta, requiere entrevistador experto en el tema y logra un clima más ameno. Creo que con esta información estamos listos para pasar a la próxima clase.